Cultura política aquí en Conexionistas, una emisión más y como pueden ver, pues está con nosotros Alejandro Vila Fischer, quien es abogado académico y periodista y sobre todo pues nuestra tercera rueda cuando entramos a este tema de política y análisis político, ¿no? Y obviamente Edgar Rodríguez. ¿Cómo estás, Edgar? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Armando, Alejandro, amigas, amigos de Conexionistas? Pues de nuevo con estos temas recurrentes ya sobre Caray. este asunto del baile de las corcholatas. Parece ser que se confirma esta falta de respeto a la ley, esta no consideración en la ley para los procesos de campaña. Y Alejandro, nos comentabas fuera de micrófonos las consecuencias que tú estás observando en esto que está pasando en esta sucesión adelantada, como le hemos comentado. Entonces, cuéntanos, Alejandro, qué es lo que ha pasado en este fenómeno, qué está destacando y qué observaciones haces. Armando, Edgar, muy buenas tardes a los amigos de Correccionistas. A ver, yo veo una cosa y me voy a atrever a regresar unos cuantos años a la controvertida elección de 2006, cuando, ya lo habíamos comentado aquí en algún momento, cuando el presidente Vicente Fox metió las manos al proceso electoral, le metió la boca y la lengua al proceso electoral, no se cayó, no se moderó, no se controló y se dedicó a hacer campaña. Pues no sé si a favor de Felipe Calderón, candidato entonces, o en contra de López Obrador, que era el candidato entonces del PRD. Eh, la verdad es que la fotografía política indicaba que López Obrador llevaba una gran ventaja, que él mismo se encargó de dilapidar a lo largo de esa campaña. Eh, pero hay que recordar que Fox también metió las manos y acabó siendo uno de los responsables de que la victoria de Felipe Calderón al día de hoy nunca pudiera quitarse la sombra de la ilegitimidad. Los perredistas de entonces y morenistas de ahora decían que porque hubo un fraude electoral en el tema de los votos. Lo cierto es que eso nunca se pudo probar. Se recontaron muchísimas casillas por instrucción del Tribunal Electoral. No fue aquel voto por voto y casilla por casilla, pero sí fue una cantidad muy importante de casillas recontadas, donde decían los periodistas que había fraude, y lo cierto es que incluso la ventaja de Calderón creció un poquito. Es decir, no se pudo comprobar que hubiera votos mal contados, como decían no solo López Obrador, muchos personajes que ya estaban con él y que siguen estando con él, Claudia Sheinbaum y Martí Batres, entre otros. Eh, Pero ¿a qué voy? A que en aquel momento el Instituto Federal Electoral, encabezado entonces por Luis Carlos Ugalde, creo yo que fue sumamente tibio para llamarle la atención al presidente de la República, Vicente Fox. Decirle, a ver, momento, usted no se puede meter, usted no puede estar hablando. Creo yo, y lo dije en aquel momento, lo sostengo, se lo dije directamente al propio Ugalde. A ver, si el IFE tiene que pelearse con Fox, presidente, pues que se pelee con él. Pero lo que está haciendo el presidente Fox está mal, está metiéndose al proceso electoral, haciendo campaña a favor del candidato de su partido y haciendo campaña en contra del candidato de la izquierda, López Obrador. Obviamente no me hicieron caso, no me iban a hacer caso. El IFE fue muy tibio, el IFE de Luis Carlos Ugalde. En ese momento, así como tuvo aciertos en otras cosas, en esa creo que cometió uno de los grandes errores que acabaron manchando la elección. Repito, nunca se comprobó que hubiera un fraude, que hubiera manipulación en el recuento de votos, pero finalmente el presidente haciendo campaña a favor de su partido, pues es una forma de eliminar el piso parejo. ¿Sí? Hoy que vemos, hoy vemos actos anticipados de campaña, desbordados, desbocados, desmedidos, por parte de pues, las cuatro corcholatas, porque Ricardo Monreal no se salva, también anda en eso, ¿sí? Todos están ahí de acuerdo. Del partido del gobierno.
No es exactamente lo que hizo Fox, pero bueno, también es cierto que el presidente López Obrador está haciendo lo mismo que hizo Fox, por un lado. Ellos como precandidatos están haciendo promoción personal, están haciendo campaña. Los cuatro, me refiero a Dan Augusto, a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard y también a Ricardo Monreal. Los cuatro. Y aparte un presidente desbordado haciendo campaña en contra de los conservadores y a favor de sus candidatos. En contra de los conservadores, así les dice él, porque bueno, la oposición o las oposiciones todavía no tienen candidatos definidos. Vamos, López Obrador está haciendo lo mismo que Fox. Y ahora los precandidatos están haciendo campaña antes de tiempo. Todo mundo en el país ha visto este eslogan de Claudia, o casi todo el mundo. Bardas pintadas por todos lados. Lo único que hizo... Toda la República. Toda la República, no en la Ciudad de México. Toda la República. Y no llevan poco tiempo, no llevan poco tiempo. Esto debe tener, pues, no sé, Armando, que camina la ciudad. Pues, Por no lo menos sé, el mes, 3 por lo menos meses. 30 No, días. yo creo que más. Yo creo Más que todavía. Sí, porque incluso ya hicieron memes con las bardas pintadas, ya las modificaron, ya las alteraron, ya se prestaron a campaña negra y ya pasó de todo. Es mucho el tiempo que ha pasado. Pero a ver, a partir de una queja, de una denuncia por actos anticipados de campaña, el INE le dice a Claudia Sheinbaum, a ver, tienes que deslindarte de esto. ¿Por qué? Porque esto no está permitido. Tienes que deslindarte de la pinta de las bardas, porque evidentemente ella siempre ha dicho, no soy yo, son ciudadanos espontáneamente organizados y están ejerciendo pues, su Libertad de derecho expresión. a expresarse, su libertad de expresión. Pues sí, suena bien padre, ¿no? Y también suena bastante ridículo que vayamos a creer que ciudadanos organizados espontáneamente en todo el país se pusieron a pintar bardas. Es decir, ciudadanos organizados espontáneamente, no militantes de Morena. Si son militantes de Morena, ya es un acto de partido. No. Claro. Son ciudadanos organizados espontáneamente, a los que el Espíritu Santo iluminó a todos al mismo tiempo. Les mandó la idea de generar un eslogan. Y bueno, poner el signo de gato y decir es Claudia, ¿no? Hashtag es Claudia, en el lenguaje de las redes sociales. El INE le dice, te tienes que deslindar de eso. Sabemos perfectamente que las relaciones entre Morena, el gobierno y el INE son mucho más que malas. ¿Sí? El INE dice, te tienes que deslindar y tienes que llamar a los ciudadanos simpatizantes a que dejen de hacer eso. ¿Por qué? Porque te van a afectar. Porque finalmente, aplicada la ley correctamente, esto podría costarle a Claudia y a quien lo haga. Me refiero al caso de Claudia porque es el más visible, es el que ya se resolvió, sí. Pero ahí viene la queja por resolverse también contra las mismas cosas para Dan Augusto. ¿Sí? Y además, claro, Claudia es llamativa porque es la que parece ser la corcholata favorita. Está muy por encima de Dan Augusto. No sé qué tan encima de Marcelo Ebrard, a lo mejor están medio parejos, pero vamos, la campaña de Claudia es visible en bardas. Y lo que Claudia le responde a INE es, ok, pues voy a hacer lo que me dices bajo protesta. Me estás coartando mi libertad de expresión, le estás coartando la libertad de expresión a los ciudadanos, pero ahí está, publico el texto que dices que debo publicar. Y denuncian censura de parte del INE. Ella, y bueno, todos los voceros oficiales y oficiosos que tiene el gobierno, Morena y sus precandidatos que tienen a su disposición, oficiales como Genaro Villamil, sí, el responsable del sistema de medios públicos, de radio pública, que, vamos,
no tiene ningún problema para desde esa posición, vamos, es el hombre que dirige Radio Educación, Canal 11, Canal 22, y toda señal pública de radio y televisión pasa por el escritorio de Genaro Villamil. Y no tiene ningún problema para desde esa posición cuestionar al INE, defender a Claudia. A ver, o sea, hay un uso evidente de recursos del Estado para defender, promover, hacer campaña, no solo pintando bardas, a ver, no, salir en defensa de Claudia Sheinbaum en este debate desde la posición de la autoridad gubernamental es un acto de promoción. Lo hace el Totalmente. presidente, lo hace Genaro Villamil, bueno, lo hace Mario Delgado de Morena. No son tiempos de campaña todavía y están haciendo campaña. Se llama actos anticipados de campaña. Y entonces, bueno, pues el asunto es un argumento más, bueno, más bien es un pretexto más, no es un argumento, para volver a emprenderla contra el INE. ¿Yo qué veo? Sí. Yo veo que Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, que todos los fines de semana y varios días entre semana anda de gira por diferentes entidades federativas del país, cuando esta ciudad es tan complicada y está tan desgastada que requiere de un gobernante de tiempo completo. Creo que Claudia Sheinbaum, además del presidente López Obrador, que por supuesto el presidente no lo controla más que él, que es evidente que no se escucha más que a sí mismo, están cometiendo el mismo error que el panismo de 2006. Están ensuciando un proceso electoral que según sus propias cifras y según muchas encuestas, no de ellos, tendrían que ganar casi caminando. Exacto. O sea, no tendrían ningún problema para salir victoriosos en la elección de 2024. Con Claudia Sheinbaum, con Marcelo Ebrard o con Adán Augusto. Casi con el que voy a omitir a Ricardo Monreal porque no creo que lo vayan a hacer candidato en Morena. Pero bueno, con cualquier de ellos tres. Según sus cifras, según sus datos, según las encuestas que hacen públicas de ellos y también otras que no son de ellos, tendrían que ganar caminando. Pregunto, y esto ya lo han preguntado varios, ¿para qué cuestionas al árbitro si tienes tanta ventaja? Una, y yo iría más allá ahora. ¿Para qué te quejas de censura en un acto anticipado de campaña que es evidente? Estás cometiendo evidentemente actos anticipados de campaña, te llaman la atención, te aplican la ley, porque el INE está obligado a aplicar la ley, mal haría si no lo hace. Y Por supuesto. mal hace cuando no la aplica. ¿Sí? Creo que mal hizo Luis Carlos Ugalde en aquellos tiempos, cuando consintió a Vicente Fox, cuando no quiso Claro. pelearse con el presidente Fox. Y mal haría Córdoba, que ya está peleado con Morena y con el presidente López Sí, sí, Obrador, es evidente. pero mal haría de no aplicar la ley. Entonces, no entiendo cuál es la lógica, más que polarizar, Pero para, además para le cuestionar a un agrega, árbitro cuando tienes todas las de ganar. pero Porque además le agrega un era una factor de victoria, desgaste, ¿no? bueno, un factor de desgaste para el INE, que ya está muy desgastado, sí, pero un factor No, de pero para desgaste la propia Claudia. también para la propia Claudia Sheinbaum, estoy de acuerdo, Armando, cuando no veo necesidad de ello. Exacto. ¿Para qué? Si tienes el respaldo del aparato del Estado y las encuestas dicen que estás hasta arriba con Claudia o con Marcelo o con Adán Augusto, ¿para qué complicar las cosas? Vamos, finalmente si Claudia Sheinbaum gana en 24, si es candidata y luego gana en 24, pues va a ganar, con todo esto que están haciendo, va a ganar con un déficit de legitimidad grande. Va a ser una victoria cuestionada en la opinión pública, en la opinión de muchas personas, porque le van a decir, ganaste con dados cargados. Así como Salinas nunca se quitó el estigma de haber ganado el 88 con dados cargadísimos. Y finalmente, claro que
ese señalamiento acabó pesando en su presidencia y acabó determinando acciones dentro de su presidencia. Sobre todo, la agenda política de su presidencia se vio determinada por esa necesidad de Salinas de legitimarse, de, de ganarse a la opinión pública cuando la perdió en las urnas. Ujú. Pero me parece que Felipe Calderón gana con un déficit de legitimidad. Repito, yo no conozco una sola prueba de mal conteo de votos en 2006, pero sí conozco muchas pruebas de un presidente, Vicente Fox, haciendo campaña y ensuciando el proceso electoral para apoyar a Calderón. Eso le provocó ilegitimidad a la victoria de Calderón. Bueno, pues están caminando en la misma ruta, en la misma ruta. No entiendo cuál es la necesidad de ensuciar la que al día de hoy, principios de diciembre de 2022, parece una victoria cantada. Oye, Sí. Alejandro, antes de irnos, quisiera, bueno, preguntarle a los dos, porque si bien es cierto que este proceso ya empezó, ya tiene tiempo, el presidente inició muy a su modo, muy a su capricho, y bueno, lo que hemos visto es que una constante es no respetar la ley, ¿no? Y por lo tanto esperar que lo haga, pues es una ingenuidad. Pero me parece que este avance de querer darle proyección nacional a una mujer que su trabajo político se circunscribe a la Ciudad de México, también puede traerle consecuencias negativas. Es decir, y tengo la impresión de que apenas estamos viendo la punta del iceberg de toda esa avalancha que se viene, porque hemos dicho, cierto, y lo hemos reiterado varias veces, que la oposición está desorganizada, que no tiene candidato, que no tiene discurso, que no tiene una plataforma de definir el país que quiere, pero también hay que decir que la oposición y sobre todo los grandes capitales no están amarrados de manos y tienen también y conocen, ¿no? Qué hacer en términos ofensivos de propaganda negra, de identificar aquellas fallas y debilidades de los candidatos para explotarlas lo antes posible. Entonces, la pregunta concreta es, ¿cuál sería el balance para ustedes? Porque si ya se destapó esto, si esto ya no tiene marcha atrás, si en este sentido los candidatos del oficialismo no se van a detener y van a continuar en sus plataformas y cada vez van a ser más cínicos, más intensos. eh, si esto necesariamente, si van a salir, digamos, limpios, porque yo lo que veo es que también les abre, ¿no? Un flanco en donde esta oposición, por lo que se puede organizar, les va a empezar a pegar y van a empezar a salir trapos sucios y van a empezar las comparaciones y cualquier cosa que salga mal en la Ciudad de México, pues va a ser un tema para pegarle a Claudia con todo. Entonces, no estoy tan seguro que esta sea la estrategia que necesariamente les convenga. Y por otro lado, si ya es una decisión tomada, es bueno, a pesar de, pues más vale empezar a posicionarla independientemente del costo, aunque parece ser ahí comentabas fuera de micrófonos, que ya ha habido varias rupturas internas en el equipo, o sea, como que este desgaste inicial también va a abrir fracturas que todavía no imaginamos, ¿no? Sin duda, yo creo que hay muchas cosas por verse todavía. Es cierto que las oposiciones no han entendido cuál es la naturaleza de la popularidad del presidente López Obrador. De Eh, acuerdo. Es cierto que apuestan a solamente descalificarlo. Es cierto que caen un día sí y otro también en la trampa de la Ocasiones. provocación. Yo me atrevería a decir, si la oposición quisiera hacer algo serio, lo primero que tendría que hacer es investigar a Lili Telles y a esta otra, Genial. ¿sí? A Kenia López Rabadán, exactamente. ¿Por qué?
porque son la oposición, ellas dos son la oposición que el presidente López Obrador quiere. Claro, la que le Todos los conviene, días por es supuesto. ofensa, todos los días es insulto, son López Obrador, nada más que pintadas de anti López Obrador, de azul. Pero el Exacto. mismo discurso rabioso, furibundo, que ayuda a polarizar. Yo creo que son dos de los personajes que más le han ayudado al presidente a polarizar, no son los únicos, pero estas dos mujeres han sido particularmente Funcionales. funcionales. Sí, Y sí, me sí. cuesta trabajo pensar que sean tan obtusas. Me cuesta trabajo. Yo sí tengo mis dudas. No trabajarán para el presidente López Obrador. Sí tengo mis dudas. Me cuesta trabajo pensar que sean tan obtusas. Pero bueno, creo que en No algún es tan momento difícil, ¿eh? la oposición va a tener que darse cuenta que López Obrador, les guste o no les guste, es un fenómeno real de la política, que su popularidad no es solo acarreo. ¿Sí? Tendrán que acabar de entender que, bueno, por alguna razón, la gente sigue creyendo en él, a pesar de que encabeza un gobierno, sí es cierto, con pocos o con ningún resultado positivo. Pero la gente sigue creyendo en él. Claro. Yo personalmente me lo explico porque esa gente que cree en él es la gente a la que los otros nunca le hicieron caso, nunca le dieron voz, nunca Sí, hablaron de los de pobres acuerdo. en realidad y a la fecha siguen sin hacer. Sí, Y aunque el totalmente de presidente acuerdo. no le esté cumpliendo a los pobres, porque es evidente que en México hay más pobres y es evidente que las políticas de su gobierno no están combatiendo la pobreza, ni están generando mayores y mejores oportunidades para más mexicanos, sigue hablando de ellos y ellos siguen creyendo en él. Esa es una realidad que creo que la oposición tarde o temprano aprenderá a entender y a respetar. Y entonces vendrá lo que dice Serga. Eh, el boomerang y las estrategias, este discurso que se han tardado en construir, pues lo van a construir y lo van a afinar. Y sí creo que estos errores de Claudia, de Adán Augusto, que llegó tendiendo la mano, con una, presumiendo su mano izquierda, y de repente se convirtió en un golpeador. Eh, Esto puede acabar pasándoles factura, puede alimentar el Claro. discurso de la oposición y puede alejar a los votantes, porque hay un detalle que yo creo que se tendría que tomar en cuenta. Ni Sheinbaum, ni Adán Augusto López, ni Marcelo Ebrard son Andrés Manuel López Obrador. Ninguno de los tres tiene el Ah, encanto que López Obrador sí tiene con el mexicano común y corriente. De acuerdo. exactamente. Ellos no pueden confiarse a que en un mitin de campaña van a lograr lo que logra López Obrador. Ellos no pueden Ah, confiarse a que van a poder caminar unas cuantas calles o unos cuantos kilómetros en una marcha multitudinaria y la gente los va a ver como ve a López Obrador. Pues más López son hasta Obrador exactamente. anticlimáticos, ¿no? Si los son comparamos. hasta, bueno, yo Sí, diría, a ver, los tres me parecen poco carismáticos, voy a ser menos educado. objetivo en esta ocasión, pero sí habría quien diría anticlimáticos, ¿no? O sea, y la verdad Exacto. es que en política los liderazgos anticlimáticos son extraños y casi nunca funcionan. El único que yo he visto funcionar en Ajá. ciertos momentos y hasta ciertos puntos, el único liderazgo anticlimático que he visto funcionar en candidatura fue el del ingeniero Cárdenas en Mm, 88 y luego en 97 cuando ganó la Retador. Ciudad de México. La verdad es que el ingeniero era un orador muy aburrido, pero era Exacto. impresionante estar en un meeting de él y escucharlo y verlo y ver que toda la gente estaba callada atendiendo lo que decían, como si todos de verdad entendiéramos todo lo que estaba diciendo. Sí. Era un liderazgo, pero a Pero ver, sí, le funcionó en un par de ocasiones y no le funcionó en otras tres campañas. exacto. Entonces, Pues eh, ni creo, hablar, creo, que, Alejandro. creo que son liderazgos anticlimáticos, efectivamente, no son López Obrador. Y sí, coincido contigo. Hay rupturas en el equipo, ya lo trataremos en otro momento, pero todas estas cosas sí le pueden acabar pesando
al que sea o la que sea que vaya a ser candidato o candidata de Morena. Hoy todo indica que la favorita es Claudia Sheinbaum, pero hoy no es el momento de elegir candidato. De acuerdo, Es que no Exacto, lo podemos dar por hecho. de acuerdo. exacto. Y bueno, pues estarnos pendientes. Tenemos 2 añitos para regodearnos con todo lo que pase y sobre todo, pues ver quién aguanta esto que ya se transformó en un maratón, pero un maratón muy, muy, muy pesado, ¿no? Muy pesado, pero a ver, yo diría que tenemos más o menos un año, ¿eh? Yo creo Bueno, que sí, pues tenemos un vienen año. registros, viene todo lo demás, Yo creo que pero de va a aquí a ser un un año año muy complicado. ya estará Ajá. definido el candidato, ya estará Ok. definido, porque la elección es dentro de un año y medio. Exactamente. Pues Alejandro, muchas gracias por tus observaciones, muchas gracias por tus comentarios tan acertados como de costumbre y bueno, pues dinos tu Twitter para seguirte, para ver qué es lo que opinas a lo largo de la semana. En Vila Fisher, Armando Edgar, muchísimas gracias, siempre un privilegio estar en Conexionistas. Edgar, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a quien nos está viendo. Perfecto. Y recuerden, nosotros somos Conexionistas MX en Twitter y en Facebook también. Nuestro canal en YouTube se llama Conexionistas México. No se olviden darle like, no se olviden seguirnos. Y también nos pueden encontrar en Conexionistas en Spotify. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Sabo, ahorita lo encuentran en YouTube. Y el diseño de Conexionistas es diseño de Sofía Reynoso, a ella la encuentran en Facebook y en Twitter. Nosotros somos Conexionistas.